gracias por los aplausos y me gusta. Ay, tiempo sin estar en los controles. Ahora sí, estamos al aire, en vivo y en directo, desde Curicó, séptima región de Chile, para el mundo. Así es, chicos, aquí en presentación, Urusai o Maxime Hernández, como ustedes quieren llamarme, por medio de www.radio.mundotaku.cl, porque aquí comienza ni más ni menos que Espacio Freak. Así es, chicos, sí. Bueno, hoy tiempo sin escucharnos, sin hablarnos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo nos están sintonizando por medio de nuestro fanpage, programa Espacio Freak? También por nuestra página web de Mundo Otaku, que es radio.mundotaku.cl. Saludos a todos los que se están integrando. Recuerden que tenemos chat ahí en nuestra página de Mundo Otaku, que por el costado izquierdo de su pantalla van a poder ver unos menús. Ahí dice chat, y ahí ustedes pueden entrar, digitar su apodo o su nombre, y inmediatamente vamos a dar con el toque con todos los que están integrándose en este instante, siendo ya exactamente las 22:07 de la noche, hora de Chile. Y además hoy día vamos a contar con un gran invitado, obviamente. Oye, este es invitado de lujo. Nosotros siempre teníamos en vista lo que son invitados de México, de Venezuela y de otros lares con respecto al doblaje, pero ya Espacio Freak va a empezar también a tomar en cuenta mucho lo que son los actores chilenos en lo que es el ámbito del doblaje. Y tuve la oportunidad ahora en el evento de Pool Party 2016 de compartir con Janina Quiroz, que le mando un gran beso y un saludo para ella. Ojalá que se encuentre muy bien, así es. Ahí, y un besito. Ahí sí. Ahí ya. Y bueno, se decidió realizar esto de hacer un intercambio. Vamos a tener actores de doblaje mexicano, venezolano, estadounidense, ámbito latino, obviamente, de Argentina, de varios lares, pero vamos a enfocar mucho también lo que es el doblaje chileno, que a todo esto quiero mandarle un gran saludo a todos los que pertenecen al grupo de Facebook de doblaje chileno. Un gran aplauso para todos ustedes, chiquillos, el aporte que han estado dando increíble. Hay que valorar lo nacional también, porque hay muchos actores muy buenos en la voz, en la actuación, de todo lo que es esta, ¿cómo se le puede decir? Labor artística, y hay que destacar aquello también. Así que ya saben, chicos, ahí doblaje chileno. Así es, saludo a todos los chicos que se están integrando. Chicos, como yo lo había dicho, como lo había reiterado anteriormente, tenemos a un gran invitado de hoy. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a tener a un actorazo, aquel actor que nos ha estado realmente identificando con algunos de sus personajes. Vamos a conversar sobre él, vamos a comentar qué tal está el ámbito actoral actual en Chile, y obviamente vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, don Adriano Castillo. Así es, vamos a tener aquí a él presente junto con nosotros para que pueda comentar sobre su trabajo en lo que ha sido en ámbito de Garfield, Babar. Oye, Babar, increíble. Ahí vamos a comentar. Y Los Venegas. ¿Quién no ha visto Los Venegas? Si eres chileno y no has visto Los Venegas, no eres chileno. Así de sencillo. Así que ya saben, chicos, vamos a tener a él de invitado en estos instantes. Así que estén bien atentos con nuestro programa de la noche de hoy. Oye, a todo esto, acá en Curicó se está realizando las vendimias, así que después de la entrevista que vamos a tener la noche de hoy, voy inmediatamente a la vendimia ahí de Curicó para celebrar un poco estas festividades que se hacen una vez al año solamente acá en la séptima región. Así que ahí vamos a estar dándole con ello. ¿Ya? Oye, nos vamos a ir con un temita. Y a la vuelta volvemos y realizamos inmediatamente la entrevista con nuestro gran actor
Adriano Castillo, por acá. ¿Dónde más? En Espacio Freak, obvio. No voy a ir con esto es gag, con el tema graffiti. Y ya estamos al aire, chicos, así es, en vivo y en directo. Y obviamente, como les comenté, vamos a tener a un gran invitado que ya lo estamos llamando. ¡Aló! ¡Don Adriano! Aquí estoy. ¡Bienvenido a Espacio Freak! ¡Por fin lo tenemos! Muy bien, pues. ¿Cómo se encuentra don Adriano? ¿Cómo está por allá Santiago? Muy bien, con mucho calor acá. Aún se mantiene el calor, pero bien. ¿Sí? Don Adriano, mire, nosotros acá en Espacio Free que realizamos estos grandes especiales con actorazos como usted acá presente, para poder conocerlos en persona, conocer su integración en esta arte que es el doblaje. Muy bien. Así que nosotros estamos súper interesados, pero antes también queremos saber un poco sobre su relación, cómo empezó todo esto, porque usted vino de Concepción a los 5 años, a Santiago de Chile, todo un provinciano, un Martín Rivas cualquiera, y se instaló a Instituto Nacional, estudió química farmacéutica, ¿no así? Sí, química y farmacia, sí. Y Sí. se convirtió en actor. ¿Por qué? Claro. ¿Cómo fue ese trance? Mira, la verdad es que estamos hablando de otra época. Yo estuve en la década del 60 en la universidad. Ya. Y era una época muy movida políticamente en Chile. Entonces, yo estudiaba en aquel tiempo en química y farmacia, fui delegado de química y farmacia a la FECH, cuyo presidente era José Miguel Insunza, imagínate. Es un pituto increíble. El secretario de la OEA era el presidente de la FECH en ese tiempo. Ajá. Era delegado como y todas las delegadas estaban enamoradas de él, po. Si supieran a lo que iba a llegar. Claro. Sí. Ahora subió como 80 kilos. Un poquito. Pero yo era delegado aquí en farmacia y conocí a José Miguel, un tipo muy simpático, muy agradable, muy buena onda. Y estudiando yo química y farmacia, entré a participar en un teatro que se formó en mi comuna. Yo vivía en Quinta Normal. Ya. Y extrañamente, en 3 cuadras a la redonda, se juntó mucha gente que tenía que ver con la cultura. Es decir, frente a mi departamento vivía don Nicomedes Guzmán, gran escritor chileno, cuya hija, la Jimena, pololeaba con Carlos González, que fue director de orquesta, cantante, compositor, incluso dirigió el Festival de Viña hace años. Wow. Lamentablemente Carlos murió hace algún tiempo. Uh-huh. Más allá vivía la familia Rojas, con Richard Rojas, muy conocido folclorista, y Elizaldo Rojas, que era un actor y director formado en la Escuela de Teatro de la Chile, incluso participó en los primeros tiempos del teatro de la Universidad de Chile. Y así al frente teníamos profesores, viviendo profesores de literatura, de historia. Entonces había un ambiente cultural bien particular. Wow. Entonces se forma un teatro ahí, un teatro que, como te explicaba al principio, en la década del 60, que era muy movido políticamente, era un teatro que tocaba temas sociales, ¿viste? Bueno, mientras tanto yo estudiaba aquí en mi farmacia, y de repente este teatro, que presentaba una obra llamada Tierra de Dios, que tenía una problemática campesina, me invitan a mí a hacer un reemplazo, porque no llegó uno de los actores. Ah, ya. Yeah. Todos eran amigos míos, me dijeron, oye, negro, hazte esta gauchada y hazte este personaje. Tenía que decir 2 cosas, yo me acuerdo. Y al final de la obra, entré al final de la obra y claro, dije las 2 cosas y posteriormente se acostumbraron a llamarme de repente para parchar el elenco. Yeah. Mientras tanto yo seguía actuando en química y farmacia, pero ese teatro me permitió conocer a todos los actores de la Universidad de Chile, porque los actores de la Chile tomaron a este grupo como hijo, fueron nuestros padres
fundativos los actores de la Chile, de la Universidad de Chile, porque tenían mucho afecto por este grupo, que participaba y tenía una actividad política bastante movida. Entonces ahí conocí a Héctor Guiboché, a Teresa Ferrada, a don Roberto Parada, a Domingo Tessier, qué sé yo, a Alicia Quiroga. Bueno, eso me permitió a mí que las pololitas que tenía en Química y Farmacia eran llevadas al Teatro de la Chile en la década del 60. Entonces, después de ver las obras, qué sé yo iba a los camarines con ella y le presentaba a estos actores en primera línea, ¿viste? Entonces yo ganaba muchos puntos. Presentarle una pololita a Héctor Guiboché, por ejemplo, era como presentarle a Benjamín Vicuña o a Jorge Zabaleta ahora, ¿viste? Ya, pero era con más dinero antes o era igual. Porque ahora si hablamos de Vicuña y los demás, una millonada que tiene. No. Ya. Aquellos eran tiempos bastante austeros. Los sueldos en el teatro siempre han sido muy inferiores a los dineros que se ganan en la televisión. Claro. Son tiempos distintos, pero es por la repercusión social que tenían los actores. Entonces, qué sé yo, me fui acercando al teatro y de repente tuve que elegir. La verdad es que egreso de Química y Farmacia y ya estaba actuando en un teatro profesional que en ese tiempo era el Teatro de Comedia de don Lucho Córdoba, un actor peruano vecindado en Chile y casado con una actriz española, Olvido Leguía. Me invita a trabajar también para hacer un reemplazo. Y yo llego a hacer el reemplazo del esposo de Olvido Leguía. Yo tenía unos 22 años y Olvido Leguía tenía 65, entonces me tuvieron que llenar de barba y sombrero y abrigos de piel y cosas así, porque era una obra rusa, me acuerdo. Rusa. Sí, era una obra rusa y nevaba mucho en la obra, ¿viste? Entonces yo llegaba con un sombrero, mucha barba y unos abrigos con cuellos de piel levantados, sí, porque hacía mucho frío, era una obra rusa, imagínate el invierno. Sí, красивенне, como se dice en ruso. Como se dice en ruso, como se dice en ruso, sí, красивенне. Todo hermoso. No me digas, así se dice. Sí, es que, bueno, tengo descendencia rusa, por eso. Mira, qué bonito, qué interesante. Sí. Y yo parto ahí con esta compañía profesional y de repente tengo que elegir, porque dos cosas tú no puedes hacer bien. Tienes que dedicarte a una de las dos para que alguna la hagas bien en la vida. Y yo, en forma bastante irresponsable, me dedico a la actuación y al teatro, porque el teatro indudablemente que es muy azaroso, tiene sueldos más bajos, es decir, tu posibilidad de proyección en la vida, estoy hablando de la década del 60, compadre, no te olvides nunca de eso. Frente a una carrera como Química y Farmacia que tiene buenos sueldos, tiene una buena proyección de vida, fue en ese momento una acción bastante temeraria de mi parte. Pero la adopté y me fui a una gira con Lucho Córdoba, estuve un mes afuera. En mi familia, mi padre, mi madre nunca me objetaron mis decisiones. Uy, sí, eso fue lo más fuerte, yo creo, don Adriano, porque su familia de por sí, según tengo conocimiento, su padre era un gran comerciante y... No, mi papá era un constructor, era un obrero especialista en construcción, era un maestro de la construcción, mi padre. Sí, pero... Maestro de la construcción. Mi padre, mira, te cuento en dos palabras. Mi padre quedó huérfano a los 12 años. Huérfano, absolutamente, sin padre ni madre. Y queda a cargo de dos hermanas a los 12 años. Sus tíos, sus primos lo cobijan y le enseñan todo lo que tiene que ver con la construcción. Mi padre a los 24 años ya era un maestro de la construcción. ¿Viste? Incluso te digo más que se junta con un español que era maestro de la construcción también, un español que vino en el barco Winnipeg, barco que mi padre ayuda a traer junto con los comunistas, los anarquistas y toda la gente de aquella época que colaboró en esa noble misión de traer a los españoles que arrancaban de la guerra civil. Se junta con este español que venía en el barco y forma una especie de empresa constructora. Y en el año 40, 41, 42 por ahí, van a Concepción a terminar la estación de Concepción y el hospital regional que estaba en obra gruesa. Entonces están trabajando, yo creo, oye,
y no había la maquinaria que hay actualmente. No, pues todo era a puro músculo, pues Sí. carretilla, músculo. Ahora no, pues ahora tienen maquinaria para todo. Sí, ahí es su control remoto y listo. Exactamente. Y por eso es que yo nazco en Concepción, de forma casual, porque mi padre va a trabajar con mi madre, y esos fueron los mejores años de la vida de mi padre, porque imagínate, pues, hicieron esas dos obras enormes, obras históricas en Concepción, la estación y el hospital regional, que aún persisten. Eso significó mucho dinero para mi padre, incluso ahora estoy viendo las carreras de caballos, mi padre tuvo caballos de carrera, es decir, esa fue la época de esplendor de mis viejos. Sí. Y en esa época nazco yo. Y ahí nazco yo. El fanático de los caballos también. Una marraqueta de ojos blanco. Y estamos ahí varios años, mi padre hace algún otro trabajo en Concepción, hasta que se acaba el trabajo en Concepción y volvemos a Santiago. Y ahí volvemos a Santiago, nos instalamos por allá cerca del Hipódromo Chile, en una gran casa, una casa enorme, me acuerdo, qué sé yo, todo muy bien. Mi padre sigue trabajando en otra construcción aquí en Santiago y como todo lo bueno nunca dura demasiado, generalmente, viene en Chile a principios de la década del 50, viene una epidemia de poliomielitis y de meningitis, imagínate. Wow. Inicio de la década del 50, una gran epidemia. No había vacuna, no había remedio, no había nada. Tiempos y lamentablemente, esta epidemia agarra a mi hermano. Mi padre y mi madre se inquietan, se desesperan por salvarlo, claro, porque esa epidemia te mataba a los niños. Sí. ¿no? Y mi padre hace todos los esfuerzos y logra mantener vivo a mi hermano casi 2 años. Incluso probando drogas que en Estados Unidos se estaban experimentando recién, década del 50. Probando cosas como la streptomicina, por ejemplo, me acuerdo que escuché alguna vez al doctor Vázquez decirlo. ¿Por qué? Porque como mi papá tenía caballo de carrera, ¿no? Los preparadores tenían contacto en Estados Unidos, entonces ahí se producía toda una posibilidad de experimentar. Mi papá hizo todo por salvar a mi hermano. Y bueno, finalmente se murió y mi padre queda devastado, arruinado, mis padres quedan arruinados, los 3 quedamos solos y bueno, y a iniciar de nuevo la vida, pues, de cero. Y buscando, terminamos en quinta normal. Porque mi papá, recuerdo, tenía conexión, había hecho trabajo con don Jorge Alessandri, que era ingeniero y que posteriormente fue presidente de la República. Claro. Entonces don Jorge, mi padre buscando dónde vivir, vamos a hablar con don Jorge le da una tarjeta, mi padre se presenta en una especie de Ministerio de la Vivienda que en aquel tiempo, y le ofrecen un departamento en Quinta Normal, departamento que yo ocupé con mi padre entre los 8 años y los 20 y tantos que me fui de ahí. Así que yo llegué a Quinta Normal y bueno, y ahí viene toda la historia. Después estudié en el Instituto Nacional, entré a estudiar Química y Farmacia, y ahí calzamos de nuevo con el teatro y la actuación. Claro, con la actuación. Y como te digo, en un momento determinado tuve que tomar una decisión. O sea, me dedicaba en serio a la Química y Farmacia, es decir, en un laboratorio o encargado de una farmacia, o qué sé yo, trabajando en el servicio público, buscando algún derrotero por ese lado, o bien me dedicaba a ser actor. Entonces yo decido ser actor y parto con la compañía de Lucho Córdoba, un gran actor peruano que lo conocen todos. Los mayores, si tú les hablas de Lucho Córdoba, lo van a conocer. Y yo parto con él y ahí no paré más. Esto fue en el año 66. Y de ahí pasó a la Universidad Técnica del Estado, recomendado por un administrativo de la Universidad de Chile. Fíjate que extrañamente me acordé de él en la mañana. Un administrativo del Teatro de la Universidad de Chile, una persona que además era director de escena de la compañía de los Dibuchel, me recomienda al director del Teatro de la Universidad Técnica.
Y yo llego en el año 68 a actuar al Teatro de la Universidad Técnica del Estado, llego a una obra de María Asunción Requena, gran dramaturga chilena, lamentablemente fallecida ya, y incluso su tumba está en Lille, Francia. Wow. Después del 73 ella se exilió en Francia. Y con esa obra parto yo una obra que se llama Pan Caliente. Pan Caliente. Pan Caliente. Era una obra ambientada en una población callampa, una población marginal, y yo era un viejo que vivía sentado en una silla en la puerta de su choza. Era viejo de nuevo. Viejo de nuevo, sí. Y bueno, ahí partí con el Teatro de la Universidad Técnica. En esos tiempos, don Adriano, a fines de los años 60, como usted mismo señala, todo lo que era el teatro de lo que era ver la realidad en Chile, eso significaba también mucho en el ámbito cultural. Recordemos un poco a Víctor Jara, que en esos tiempos, casi a fines de 73, antes de que pasara todo lo del golpe de Estado, tenía mucho contenido. Violeta Parra en esos tiempos también tenía mucho contenido de lo que era el llamado de la cultura a la sociedad. Obviamente, nosotros pretendíamos en la década del 60, los universitarios, la gente de la cultura, los actores, los folcloristas, Víctor Jara, Alejandro Siede, que me acuerdo de la escuela, todos pretendíamos que esta sociedad fuera una sociedad más justa. Han pasado 50 años y todavía estamos locos. Lamentablemente, oye, pero en la década del 60, que te digo que fue muy política, nosotros pretendíamos eso, una sociedad chilena más justa, que no existiera la tremenda desigualdad social que hay en Chile. Y la pretendíamos quienes éramos los privilegiados de aquel tiempo, porque los universitarios en la década del 60, querido amigo, éramos los privilegiados. Claro. Nosotros éramos muy pocos los que estudiábamos en la universidad, ¿te fijas? Entonces nosotros queríamos justicia social, entonces a través del teatro, a través del folclore, lo pretendíamos, y por eso que Allende sale electo el año 70. Sí. Y bueno, yo ya en ese tiempo, cuando sale Allende electo, yo ya participaba en el Teatro de la Universidad Técnica del Estado, y debo reconocer que yo participé en toda esa campaña que llevó Allende a la presidencia de la República. Yo participé en eso. ¿Sí? Razón por la cual tuve problemas después. Por lo de golpe. Durante la época de Pinochet, lógico. Claro. Estaba en todas las listas, mi nombre aparecía en todas las listas negras. Y no podía trabajar en ninguna parte, pues. Complicado. Sí. Y eso incluso, mira cómo hacemos la conexión. Incluso eso me lleva también a participar en doblaje. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque si empiezo a trabajar en cualquier cosa porque nadie me da trabajo. Claro. Porque en ese tiempo hasta los amigos cambiaban de vereda para no tomarse contigo. No, sino una época muy complicada, muy tremenda, que no me quiero ni acordar. Y entre los trabajos que logré conseguir por allá por inicio de los 80, sí, inicio de los 80 fue doblaje. Sí. ¿Fue a inicio de los 80? Creo que a principios de los 80 estaría funcionando el doblaje. ¿Qué crees tú? Sí, yo me acuerdo, según lo que tengo entendido, ya el doblaje estaba funcionando a partir de muchos actores que realizaban los radioteatros. Ah, claro, es decir, los primeros doblajistas en Chile fueron la gente que trabajaba mucho en radioteatro. Sí. Te nombro a Mario Santander, un buen amigo. Sí, falleció hace como 2 años, aproximadamente. Un poco menos, un año y medio, sí, por ahí. Y también Alexis Quirós, gran amigo, estaba ahí de radioteatro. Hubo un doblajista que Alfredito Mendoza, Enrique Madiñá, ¿quién más? Enrique Madiñaga. Bueno, estaba Osvaldo Lago, que fue compañero mío del Teatro de la Técnica, también de radioteatro. La Julita Navarro, de radioteatro. Y así una serie de muy buenos actores de radioteatro
Claro, y era como un asunto de costumbre, porque, claro, ellos Claro. estaban detrás del micrófono haciendo el personaje y todo, y a lo cual era súper distinto al teatro, porque en el teatro tú ya te representas como el personaje delante de las personas. Ellos tenían gran dominio del micrófono. Sí, los No ejercicios. hablaban, ellos hablaban muy bien en el micrófono, por lo tanto, lo hacían bastante bien esto de este arte del doblaje. Yo llegué posteriormente a eso. Y el por qué, y cuál podría haber sido su primer trabajo en el doblaje, ¿se acuerdan? Estoy tratando de recordarlo. Pero Mira, fue una película, ¿o no? no, yo creo que fue un dibujo animado tal vez. Lo que tenemos conocimiento es que estuvo en Garfield, que eso Sí, fue en el 88, pero eso ya es como a fines de los 80. ¿Viste? Sí, tiene que haber sido una película, oye. Tiene que haber sido alguna película, y no lo recuerdo realmente. Pero mi inicio en el doblaje fue en los estudios de TIN Internacional. Ya. No recuerdo en qué. Pero podría haber sido que la hayan tirado en algún espacio infantil, porque me acuerdo que en esos tiempos daban mucho de lo que eran de estos programas infantiles y a la vez lanzaban sus series de animación. Claro, mira, no lo recuerdo bien, pero me suenan más películas, oye. ¿Sí? Tiene que haber sido película, sí. O bien, en su defecto, si no fue película, tiene que haber sido una teleserie brasileña. Era boom en esos tiempos. Sí. Clava Isaura y todo aquello. No, claro, no, yo estuve en toda esa, oye. Sí. En la esclava, estuve en una que trabajaba una mujer muy hermosa. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? No? De esas teleseries brasileñas que tuvieron un tremendo éxito y que sigan teniendo éxito en este país, pues, ¿no? ¿Lo daban en el 13 o no, don En el Adrián? 13. En el 13. Sí. En el 13, sí. Yo, En el 13 se daba. sí, porque yo me acuerdo que en los 90, cuando ya estaba acá en Chile yo, están dando varias teleseries a horario de las 2 en adelante en Canal 13, y todavía. Ya, de aquí Claro hace que como sí, pues, 30 claro años. que sí. Una teleserie de 200 capítulos, tranquilamente. Y ahora, oye, ahora van a repetir El Rey del Ganado, Sí, que en aquella época tuvo tremendo éxito, pero un tremendo éxito. Así Wow. que, si puedes ver la vela, es muy, muy, muy buena. hay que estar atento, porque también uno tiene sus labores de trabajo, entonces en ese sentido también tiene que manejarse los horarios. Y la van a dar muy tarde, oye. ¿Sí? La van a dar tarde en la noche. Ah, entonces hay que Así estar yo creo ojo que visor. van a poder. Sí. Ojo visor con eso, entonces. Estamos viendo los clásicos. Súper entretenido aquello. Sí, claro que sí, claro que sí. Y como te digo, mi experiencia en los doblajes fue muy entretenida. ¿Sí? Muy entretenida. Yo me entretenía muchísimo. Además que conocía a todos los actores, lo pasábamos muy bien. Conocíamos a los directores. ¿Y quién fue el que le recomendó don Adriano? Porque no llegó así como así. No, pues sí. Mira, la verdad es que siempre en mi medio se ha considerado que yo tengo una buena voz. Les agrada mi Ajá. voz. Entonces, yo creo que Alexis Quirós me debe haber llevado. ¿Sí? Alexis Quirós me debe haber recomendado, o me debe haber dado un papel chiquitito primero, después me dio papeles más grandes. Sí, Alexis tiene que haber sido. O Marco Antonio Espina, a quien conocía yo del sindicato. Sí. Pero eran muchos de los actores, según lo que he estado viendo, muchos actores eran de Partido Socialista. Recordemos que en los años 80 los partidos socialistas como que se suavizaron un poco más con los de la dictadura. Igual estaba todo el dilema de la nueva, ¿cómo se puede decir? Reivindicación de Pinochet para el mandato. Pero ahí, Claro. yo siento como que ahí el Partido Socialista como que se relajó un poco más y pudo liberarse un poco. Con eso tenemos la muestra de lo que es doblaje, que muchos de los actores eran del mismo tipo de partido. Mira, no recuerdo
futbolista haya tenido mucha importancia en esos hombres. ¿Ya? No lo recuerdo. Había uno que otro. Había también unos chicos de cristiano que hacían pero la verdad es que fíjate que nunca se tocó el tema político en el ambiente de doblaje. Ah, ya. No era tema, fíjate. No era tema. A pesar de que la mayoría de los años que ocupamos en doblaje, fuertemente en doblaje, fueron los años de la dictadura. Claro. No se tocaba, no recuerdo que yo haya dicho, mire, esta gente es de izquierda o estos son de cristianos. No, fíjate, no era notorio eso, no era relevante. No. Sí. Entonces era una convivencia lo que era el doblaje antes, no importa de qué partido era o mentalidad, lo que importaba era entregar un buen producto. Exacto. Define los 80, los 90, ¿cierto? Viste, la dictadura ya no pesaba tanto, ya. Entonces ya estamos en la vuelta de la democracia. Fíjate que yo no recuerdo ni siquiera una conversación, a lo mejor alguna cosa pequeña, pero en el ambiente del teatro sí, que había mucha conversación, discusión respecto del acontecer político, pero en el ambiente de los doblajes no, fíjate. Estábamos todos metidos absolutamente en hacer un buen producto. Y algunos fueron muy buenos. Sí, ahí en los 80 empezaron todo lo que eran los comerciales, las publicidades extranjeras que se necesitaban de las voces de doblaje. Claro que sí. Me acuerdo que en ese tiempo, en términos de voces para los comerciales, destacaba mucho Lucho Vera, que el actor de la Chile también, que actuaba mucho conmigo en el Teatro José Aguilar, un actor español que vino a hacer teatro acá. ¿Ya? Y que tuvo mucho éxito en la televisión, en Canal 11 y en Canal 7. Lucho hizo muchas voces de comerciales. Es la voz que recuerdo. Importante que yo descubrí ahí fue de un actor con que había trabajado fugazmente, que es el actor que dobla al Garfield, que se llama Sandro Larena. Sandro Larena, grande. Sí. Muy buena voz, y es la voz que se ajusta más al personaje del gato. Fíjate que los mexicanos hicieron una película de Garfield. Bueno, fue una película estadounidense, pero con el doblaje mexicano. Claro, y ellos lamentablemente, Jim Davis, no sé qué habrá pasado con él debió contratar a Sandro. Todos estamos de acuerdo con eso. Para doblar al gato. Al Garfield, sí. Sí, porque el doblaje del mexicano no fue a mucho nosotros agrado. Por lo menos no nos agradó. No sé. En cambio, la voz es precisa, la voz de Hola. el gato le da un carácter muy especial, y el carácter que tiene el gato, que es un pillo, un filósofo, un gozador de la vida, un flojo. No. Y la voz de Sandro llenaba todo ese espacio creativo. Sí, yo estaba revisando una entrevista que lo hizo más encima, se lo realizaron a don Sandro Larena en Buenos Días a Todos en el año 92, por ahí. Ah, mira. Y él señaló que esa voz así como súper penetrante, la había sacado de un bostezo. Y por eso es que cuando uno bosteza, hola, ¿cómo están? Como sale el bostezo. Exactamente. Y además que el gato, si tú lo ves, él de repente bosteza, pero fundamentalmente es un tipo que abre mucho la boca. ¿Por qué? Porque come demasiado. Sí. Entonces, abre la boca y cuando huele es una cosa. Habla como degustando un alimento. Claro. Y eso Sandro lo hace muy bien. Y yo lamenté que los mexicanos no hayan contratado a Sandro para doblar esa película. Sí. Los demás estaban bien, cualquiera de nosotros
era reemplazable en esos doblajes. Yo me acuerdo que yo hacía el amo de Garfield. John Bonachon. John Bonachon, sí. Y claro, es un personaje, claro, importante, pero que puede ser doblado por un actor que realice bien su trabajo. Pero la voz de Garfield era la importante. Sí. Sí, sí. Y usted tuvo 6 años realizando la voz de John Bonachon. 6 años estuve, sí. Lo hice con Leonardo Céspedes, un gran amigo mío. Uh-huh. No sé si mantendrá la productora, pero estuvimos por lo menos con él doblando a Garfield un par de años. Sí, un par de años, porque Jim Davis le pasó a él ese trabajo. Posteriormente, una empresa que creo que fue Dean, donde yo partí, uh-huh, le quitó ese doblaje a Leonardo, y por alguna razón que yo no entendí, a lo mejor era pedido por Jim Davis, se mantuvo afortunadamente Sandro como Garfield, pero el resto de los personajes los aplanaron, es decir, buscaron una voz como realista, voces realistas. En cambio, nosotros con Leonardo siempre doblábamos trabajando el dibujo animado, ¿viste? Es decir, el dibujo animado tú no lo puedes hacer en el tono de que estamos conversando nosotros. Claro, no para tiene que adultos, tener para un niños. color, Sí. un color especial la voz, el doblaje. Y en Dean, para mi gusto, es mi opinión muy personal, Sí. aplanaron los otros personajes. Mantuvieron a Garfield, pero los otros personajes como el dueño, la polola de Garfield, el perro, el gato, el payaso, todos como que hubo una tendencia a aplanar esos doblajes, a transformarlos en muy suaves, sin el color típico del doblaje de dibujo animado. ¿Y eso será por destacar más el trabajo de don Sandro Larena en comparación a los demás? No, yo creo que no creo eso. A lo mejor fue una petición del cliente, en este caso Jim Davis. A lo mejor fue una decisión de alguien ahí en Dean, no lo sé, realmente no lo sé. A mí particularmente no me gustó la decisión. ¿Y eso fue lo que le gatilló de alguna manera salirse del doblaje o no? Repíteme eso, por favor. Eso de alguna manera, no sé, no le fue de su agrado y gatilló que tuviera que salirse del doblaje. No, fue por otras razones. Ya. Yo la verdad es que me fui molestando con algunas decisiones de la gente que tenía que tomar decisiones en la empresa que hacía estos doblajes. Ajá. Me fui molestando por lo siguiente. A ti te va a parecer a lo mejor extraño lo que te voy a decir, pero no estaba en los 3 últimos doblajes que hice, no estuve de acuerdo con la decisión del director de doblaje, que a la vez recibía la instrucción de los ejecutivos máximos, porque los doblajes se hacían y eran revisados posteriormente, entiendo por el director o directora de la empresa. Y mira, estoy recordando en este momento una película francesa en que aparecía un peluquero gay, un relojero gay, que era golpeado brutalmente, ¿viste? Entonces salía con la cabeza vendada y él quejándose con la mano aquí en el cuello, quejándose de que lo habían golpeado. Entonces, al ver eso, yo hice un doblaje dándole un pequeño toque gay al personaje. Pero un pequeño toque gay. Ajá. No cargando las tintas, porque ahí claro. no tipificarlo mucho de, no sé, humorístico. Claro, es decir, una cosa que se quejaba, una cosa lastimera, porque lo habían golpeado y lo habían dejado para la historia al pobre peluquero o relojero, yo no recuerdo. Entonces yo hice un doblaje como me entraron y me golpearon. Y bueno, lo hice entero el doblaje, eran varios capítulos, o era una película, yo no lo recuerdo. ¡Pobre golpeado! Bueno, me llamó el director y me dijo: Adrián, vamos a tener que hacer de nuevo el doblaje del peluquero. ¿Por qué le digo que estuvo mal? No, sí está perfecto, pero es que ese tono que le diste tú de homosexual,
tipo era homosexual, por hermano. No, es que no, tenés que doblarlo sin ningún toque, así, como tú, hablando tú. No, ya, ok, hice de nuevo el trabajo, me lo pagaron de nuevo. No se quejó, pero no se quejó. No, jamás dejaron de pagarme todas esas cosas que tuve que corregir. Ya. En ese sentido no tengo nada que alegar. No, siempre cumplieron conmigo. No, eso está fuera de discusión. Entonces, doblé, así como te estoy hablando a ti, y me quejé como al tipo que lo habían golpeado, me han golpeado violentamente y mire cómo me han dejado. No, eso está bien, eso fue aceptado. Yeah. Bueno, esa fue una. Hubo otra ahí entre medio, que no recuerdo cuál fue, pero ya cuando decidí no doblar más, fue cuando me llama un director a hacer un bandolero brasileño en una teleserie de 100 capítulos. Ándale. ¿Sí? Tengo que hacer un brasileño y me muestra el personaje. Y el tipo le faltaban 4 dientes, se llevaba tomando tequila y tenía una voz aguardientosa, una voz raspada, una voz muy raspada, y el tipo y hacía puras cochinadas. Imagínate cómo comía ese tipo. Ahí tenía que hacer el efecto usted. Claro. Entonces, yo hago el doblaje con una voz aguardientosa, porque el tipo, he visto la imagen que tenía, Ya. y las cosas que hacía, Era sin censura. ¿Aló? Era sin censura. Sin censura. Entonces, yo hice un tipo que estaba viendo ahí que era un muy mal agitado, hablaba pésimo, escupir el suelo, me hacía 1000 cosas, ¿eh? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo hago ese doblaje de esa forma, hago unos 30 capítulos, y de nuevo me llama el director y dice, oye Adriano, fíjate que se revisaron los capítulos y vaya a tener que hacer de nuevo los 30 capítulos. No estoy diciendo por qué. No, es que el personaje, tú lo estás haciendo. Oye, pero por favor, mira la imagen, ese gallo no ha ido jamás al colegio, mira cómo habla, mira cómo le cae la saliva por todos lados. Es un gallo que de muy mal vivida, mira la voz, escúchasela en portugués la voz, tiene una voz raspada y habla pésimo. No, es que quieren que, no, utiliza tu voz. Ya. Le quieren matar la imagen a usted, don Adriano, eso. Oye, doblé los 30 capítulos y que eran los que hacía el tipo este así saltadito. ¿No? Le agradecí mucho al director y a todos mis compañeros y no volví nunca más. No volví más. No me pareció. Perdí gusto por el trabajo. Y no lo hice más. Y como claro, ya había pasado el tiempo, ya estaba trabajando en 101 cosas. Yo trabajaba en teatro, en televisión, en teleserie, qué sé yo. Entonces no me dolió tanto dejar de doblar. ¿Te fijas? Pero fue por esa razón. No por pago ni nada, no. A mí siempre se me cumplió muy correctamente siempre. Así que fue por una decisión técnica nada más, ¿no? No estuve de acuerdo con cómo enfrentaba el doblaje. Sí. Don Adriano, en esos tiempos cuando realizaba Garfield y sus amigos fueron 6 años en que compartían, yo me acuerdo que el doblaje antes todos realizaban las voces en un mismo lugar, ahí todos acurrucados haciendo la interacción entre los personajes. ¿Qué recuerdos tiene con lo de Garfield? Aparte de conocer a varias personas que actualmente son sus amigos, como don Sandro, don Alexi. Sí, mira, recuerdo que era muy entretenido porque esto es con Leonardo Céspedes. ¿Ya? Con Leonardo hacíamos esos doblajes de Garfield y éramos 1, 2, 3, éramos como 6 actores máximo. Entonces yo hacía el dueño de Garfield. Ajá. Hacía el ratoncito no sé cuánto. ¿Pinky? Parece que... No, el payaso. El payaso era Pinky. Sí. El payaso Pinky. Que hablaba así, ¿te acuerdas? Sí. ¡Ay, el payaso Pinky!
era tremendo el payaso. Aparecía en el primer capítulo de Garfield. Ahí en el Claro. televisor, sí. Y aparecía de repente también. Era un espanto. El televisor y aparecía el payaso y lo amenazaba, y el payaso era terrible. Es payaso eso. Y yo hacía el payaso. Hacía ratoncito. A veces hacía a Odie. ¿Te acuerdas de Odie, el perro? El perro Odie, sí. Sacando la lengua. ¿Qué habrá estado haciendo don Adriano mientras grababa esa parte? No, pero eso fue una vivencia adquirida. Ah, ya. Una vivencia adquirida. No se le secaba la boca por si acaso. Oye, no, dije que tomar agua cada rato. Ay, era como, repitamos el loop, por favor. Tráete un vaso de agua. Oye, sí, ¿qué más hacía yo? Bueno, hacía algunos, y así cada uno de nosotros hacía un gato, qué sé yo, un personaje que entraba y decía alguna cosa. Bueno, nos repartíamos y entre 5 o 6 hacíamos todos los personajes. ¿Y en la granja de Orson no se juntaban también ahí o no? Sí, también. Ahí tengo que haber hecho un personaje, algún pato seguramente, no recuerdo muy bien la granja de Orson, pero recuerdo más bien uno en que hizo un elefante, el Babar. Ah, pero Babar es otra serie. Sí, Sí, otra serie, nada que sí, ver, nada que ver. de otra serie, que también la hice con... Es un clásico Babar para todos los que nos están escuchando. De muchos jóvenes niños que no han visto esa serie, pero los treintones como yo, o de 25 hacia arriba, de seguro en Canal 13 habrán visto esa serie de elefantes. Yo hacía Cornelius. El padre. El elefante Cornelius. Wow, Era yo. increíble. Y algún otro personaje más chico, pero Leonardo me dio a mí que hiciera Cornelius. Con unos anteojitos. Wow, increíble, porque eran series, en comparación a las actuales, eran súper buenas. Se exhibía en canal abierto, porque ahora actualmente muchas series buenas solamente tienes que pagar un cable para poder verlo. Exactamente. Y Babar también lo hicieron ahora, lo remasterizaron y lo hicieron como de esto en 3D. Apareció nuevamente Babar. Bueno, ahí ya no con su doblaje. No, claro que no. Claro que no. Es decir, o a lo mejor sí, pero no te lo puedo asegurar porque hace mucho tiempo que no veo ninguna de esas series. Ninguna. Claro. No las he visto. Sí, no sé lo que está pasando con ellos. Espero que tengan buena salud porque eran muy buenas. Muy buenas. Era muy bueno, y me acuerdo que en esos tiempos daban La Abeja Maya, Heidi, Marco. Bueno, esos no eran doblajes chilenos, pero eran la temporada de las series infantiles familiares. Claro que sí, claro que sí. Aquí en Chile yo recuerdo que tuvo mucho éxito, fundamentalmente el Garfield y los elefantes, Bauer. Sí, no, sí tuvieron un gran éxito. Pero según tengo entendido, don Adriano, y me gustaría que me corroborara esa información, que actualmente se está emitiendo una serie para niños que se llama Bubble Guppies. Y me aparece la información de que usted realiza un personaje ahí. Esta serie la dirigió don Alexis Quiroz en DIN en el año 2011. Y entonces no, querido amigo. claro, aquí aparece como un personaje señalado como la almeja. Me aparece don Adriano Castillo. Mira, puede ser un alcance de apellido con algún actor de apellido Castillo y se confundieron. Pero yo hace mucho tiempo que no hago doblaje. Mucho tiempo. Estamos hablando de, yo creo que principios de los 2000, Sí. ¿sí? O bien últimos años de los 90. Pero como te digo, eso que te cuento de la serie brasileña debe haber sido año 2000. Sí. Año 2000. Hace mucho tiempo que no hago doblaje, sí. ¿Y no se acuerda cómo se llamaba esa teleserie? No me acuerdo, y lo único que me acuerdo es del personaje. Era un bandolero, pero terrible,
Le, bravo, mal hablado, mal educado, así las tenía todas. le gustaba ese personaje, ¿eh? ¿Y por qué me lo dieron a mí? Seguramente porque yo tengo barba, soy medio galote con el pelo. Y la cara de maldad no se lo quita a nadie. Y la cara de maldad. Bueno, esa cara de maldad a usted le sirvió mucho para su personaje en Los Venegas. Ah, claro. Ya estamos hablando ya en el 89, con toda la transición que está viviendo Chile. Ahí usted recién aparece en televisión, o ya había aparecido en televisión en esta época de dictadura. En la época de dictadura trabajé muy poco en televisión porque no me dejaban trabajar. Ajá. Por ahí por los 75, 76, logré meterme por una puerta falsa a Televisión Nacional. ¿Ya? Hice por lo menos la mitad de My Fair Lady, una producción que hizo Televisión Nacional con Enrique Maluenda y Gloria Benavides. ¡Wow! Sí, con Paco Mairena, es decir, una cuestión que grabamos en el Teatro Municipal, en el Club Hípico, es decir, a todo trapo. Claro. Y yo logré meterme ahí porque yo era amigo de los productores, Ya. de Rabani, de Fernando Alarcón, de Jorge Pedrero. ¡Wow! Entonces ellos me metían por el lado. Pero el jefe de seguridad del canal en aquel tiempo se daba cuenta que yo estaba ahí y tenía que salir. Que lo tenían todo enlistado. El asunto era verlo y censurarlo. Absolutamente. Incluso creando un problema a la producción tremenda. Ya. Porque no recuerdo cómo lograron arreglar mi salida de My Fair Lady. Tienen que haber objetado haber tachado alguna escena en que aparecía yo, porque yo después de una escena en el Teatro Municipal tuve que abandonar la producción. Wow. Me defendieron los muchachos bastante, pero el jefe de seguridad dijo que no, que yo tenía que irme, que no podía estar ahí. Y yo ya llevaba grabado más de la mitad de la producción ya, pero me tuve que ir igual. Posteriormente, en el año 81, logro volver a Televisión Nacional. Ajá. Cuando Televisión Nacional compra los derechos del trabajo del actor español José Vilar. José Vilar era un actor español que trabajaba en Lima. ¿Ya? Y que Alfredo Lamadrid lo descubre en Lima y lo trae a lo que es ahora Chilevisión, que en ese tiempo se llamaba RTV, parece. Y que Alfredo Lamadrid era el jefe de producción, el gerente de producción de programación. Alfredo lo trae desde Lima y inventan un programa que se llama Teatro como en el Teatro. Sí, me suena. ¿Ah? Me suena ese nombre. Estoy hablando de fines de la década del 70, principios de los 80. Claro. Y, qué sé yo, llega José Vilar acá, a Chile. Ajá. Y indudablemente se contacta con el único amigo que tenía aquí entre los actores, que era Lucho Córdoba, el actor peruano que te cuento yo. Ajá. Porque Lucho Córdoba, cuando terminaba su temporada en diciembre aquí en Santiago, tomaba las maletas con su mujer española y se iban a Lima. Recuerda que él era peruano. Sí. Se iban a Lima con algunos actores y contrataba allá en Lima a José Vilar, que era un galancito joven que había en ese tiempo. ¿Ya? Y trabajaban un par de meses en Lima y volvían en marzo a retomar su teatro aquí en Santiago. Y así lo hicieron varios años. Entonces, Lucho Córdoba se conocía con José Vilar. Y Alfredo Lamadrid trae a José Vilar a Chile, y José Vilar, por supuesto, recurre a su amigo Lucho Córdoba, para preguntarle, oye, ¿a quién puedo contratar para hacer teatro acá en comedia, las comedias que hago yo? Y él, con Lucho Córdoba, le recomendó una serie de actores, entre los cuales estaba yo. Entonces, le dice, llévate a trabajar a Poca Frente. Yo era Poca Frente. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque recuerdas que te conté que yo partí con Lucho Córdoba en teatro por allá por el año 68, 69, sí. haciendo esa obra rusa que comentamos. Ajá. Y que yo tenía 22 años y que tenía que ser de marido de olvido, que tenía como 65. Sí. Y me llenaron con un sombrero. El sombrero me lo metieron hasta las cejas. Entonces,
la escena en que yo ingresaba en el segundo acto, entraba por una puerta por derecha actor, y Lucho, que estaba en un manicomio, porque era un manicomio esto en Moscú, Lucho estaba ahí con un traje a rayas, así como se supone que están los locos en un manicomio, y me veía y me decía, ¡Profesor Duquín! ¿Ah? Eso es lo que tenía que decirme. Pero entro yo la primera vez que hago la obra con ellos, y me mira y me dice, ¡Profesor Poca Frente! Porque no se me veía la frente, no se me veía nada. Profesor Poca Frente. El público se mataba en la risa con esos chistes de hay que neutralizar el teatro, hay que hacerle... Resulta que pasaron los años, y Lucho no se acordaba de mi apellido. Seguramente pues ya estaba muy mayor ya. No se acordaba de mi apellido, pero se acordaba de cómo me decía. Poca Frente me decía a mí. Eran como los apodos del liceo, así. Exactamente. Entonces, ¿pero quién es Poca Frente? Averiguaron y me llaman, y llego yo a trabajar a Canal 11, donde el jefe de seguridad, porque en el 11 también hay jefe de seguridad, en todos lados, le dice, no, este señor no, este señor no puede trabajar aquí. Pero ¿cómo? Dice el español, va a trabajar porque yo lo necesito acá. Le había dicho su amigo Lucho Córdoba que yo era capaz de hacer ese personaje. Entonces, el español, José Vilar, por eso lo quiero y lo recuerdo siempre mucho, me defendió absolutamente ante los organismos de seguridad del canal. Dijo, no, este señor va a trabajar aquí. Es que no, si va a trabajar. Y él era muy terco y muy subido por el chorro, José. Tenía un carácter, no te diré, asturiano. Y, claro, ¿no? Y trabajé ahí, pues. Y trabajé como en 10 horas en ese canal. Wow. Terminó el año y, por supuesto, Canal 7 se dio cuenta que era un gol el programa de teatro con José Vilar, y le compró los derechos a Canal 11 y se llevó a José Vilar al 7, a Televisión Nacional. Por supuesto, José Vilar se llevó a todo su elenco al 7, a la Televisión Nacional. Y en la Televisión Nacional, el jefe de seguridad le dijo, todos están bien, pero este señor Adriano Castillo no. Marcado nuevamente. De nuevo, es que va. Y el español, José, querido José, le dice, es que este señor va a trabajar. ¡Hostia! No puede trabajar aquí. Es que va a trabajar, señor. Va a trabajar conmigo. Es que no, llame al jefe. Vaya barra. No, era cosa seria, José. Y le dijo al gerente que yo tenía que estar, yo estaba en el elenco. Y ahí le dieron orden al jefe de seguridad que no me objetara. A borrarlo de la lista. Y trabajé con Vilar el año 81 en Televisión Nacional. Hicimos todo el año, hicimos el 82. Wow. Después se acabó el teatro, pasamos a hacer series de 13, 14 capítulos. Y posteriormente trabajábamos también en el teatro, en el Teatro Lo Castillo, que queda en Vitacura, en la Plaza Lo Castillo. Había un teatro que era el Teatro Lo Castillo. También trabajábamos en teatro. Y lamentablemente, oye, por el maldito cigarrillo, Vilar adquiere un cáncer pulmonar que lo mata en 3 meses. Claro. Bueno, es que antes los exámenes eran súper difíciles de realizar, si es que ya no estaba ahí encima de la enfermedad. Claro, y incluso, José, recuerdo que en la clínica Les Condes le dicen este es un cáncer pulmonar muy complicado. Y José pregunta dónde hay un lugar donde se investigue el cáncer pulmonar, y le dicen en Houston, en Estados Unidos. Toma un avión y parte para allá. Llega donde están los médicos de Houston, los médicos norteamericanos lo examinan y le dicen, señor Vilar, vuélvase a Chile. Allá lo van a atender tan bien como acá. Le quisieron decir que no había vuelta. Y volvió José para acá. Estuvo en lo que es ahora Chilevisión, y en cámara
se despidió de los espectadores chilenos. Fue muy emocionante eso. Wow. Les contó a todos que estaba enfermo de cáncer, que se iba a morir, y le recomendaba a todos que no fumaran, que el cigarrillo le había provocado esto, que lo estaba matando. Claro. Y en 2 meses más en Lima murió. Wow. Y ese hombre que a mí me defendía, yo que he sido siempre un hombre de izquierda, ese hombre que a mí me defendió no era de derecha, era de la recontra derecha, era monarquista, para que sepáis. A ese nivel. A ese nivel. Era monarquista, ni siquiera era republicano. Era una persona que quería un rey para España. Se quería llevar a Pinochet para allá. Nada de estos primeros ministros. Quería un rey para allá. Era monarquista. Ese hombre me defendió. Tanto en el Canal 11 como en el Canal 7. Después me llevó a trabajar al Casino de Viña. Wow. Me contrató por 4 obras me contrató. Para un verano, me acuerdo, del 83 de versión. Fue tal el éxito que hubo en las 2 primeras que hubo que repetirlas. Y me pasó las 4. No, era un tipo fantástico, con un carácter, no te un carácter terrible. Pero eran esos recuerdos que a usted actualmente se hizo hasta amigo del guardia del canal, ¿o no? Gracias a eso. Oye, me hice amigo del jefe de seguridad del 11. Sí. Es decir, el tipo me controlaba tanto, me vigilaba tanto que se hizo amigo mío. Y después tomábamos café. Ahí en Los Leones, en la estación Los Leones del metro arriba, había un café, ahí tomábamos café. Incluso te digo más, ese jefe de seguridad cuando termina el gobierno de Pinochet y vuelve la democracia, ese jefe de seguridad entra a trabajar a una empresa relacionada con la salud, cuyo gerente más importante era el doctor Chinchón, que fue ministro de Pinochet. Ese hombre me llama un día y me dice: Adriano, el señor Chinchón, el doctor, me ha pedido que organice algo para echar a andar una empresa de emergencia que vamos a echar a andar acá. Así le digo, ¿de qué se trata? Sí, vamos a echar a andar Help. Es una empresa de emergencia. Sí, es bien conocido. Claro, Help. Muy bien, pero ¿qué quieres que hagamos? No sé, invéntate algo para yo... Ya, pues. Y yo invento que en la FISA, que era una feria internacional que se hacía aquí en Santiago hace muchos años que no se hace, en la FISA ellos iban a tener un gran stand, Help. Y bueno, y como los paramédicos estaban uniformados, tenían un uniforme con un gorrito y unas cosas, una charretera, que yo me disfrazara de eso y yo recibiera ahí a actrices muy conocidas de aquel tiempo. Y que hubiese un par de ambulancias, una a cada lado, y le diéramos un ambiente de emergencia al asunto. Y que yo, como era paramédico, y todo el mundo me conocía, me había visto en Vilar y todo ese asunto, me conocían todos. Entonces, ok, pues, ya, hicimos eso, tuvimos. Y yo recuerdo haber invitado a Malú Gatica, a la Silvia Piñeiro, y mandé una lista. Y yo fueron seleccionadas algunas actrices que yo invité para esa FISA. Y las actrices llegaban, y por supuesto estaba yo, que me conocía todo el mundo, y estaban las actrices que las conocía también todo el mundo. Entonces la gente se acercaba al stand y los vendedores aprovechaban de dar a conocer el producto, y así se lanzó Help aquí en Chile. Usted fue el ícono. Me contrataron a mí, que había sido objetado en el 11, y el jefe, el gerente, había sido ministro de Pinochet, y el que me llamó a mí había sido jefe de seguridad del 11. ¿Cómo se dan vueltas las tortillas? La tortilla siempre se da vuelta. Entonces, lamentablemente, ese amigo murió hace años también. Y bueno, sigue funcionando. Y ya en esa época, en los 80, cuando ya empezó con todo el asunto de la televisión, como ya habíamos señalado antes, toda la transición, empezó Los Venegas. Claro, a fines de los 80, el año 89. El 89 parte Los Venegas. Parten un
un día de mayo, Los Venegas, o de marzo o de mayo. Ya. No lo recuerdo bien. Casi siempre empiezan como en marzo, con la vuelta al colegio, empiezan programaciones nuevas. Yo creo Me que da la eso... impresión de que sí, que debe haber sido marzo. Sí. ¿Ah? Sí. Y en febrero me llama Patricio Campo, que era el encargado de ese programa, y me ofrece el personaje del compadre Moncho. ¿Pero ya estaban Yo transmitiendo ya? ¿O ¿Perdón? ya estaban realizando las transmisiones de Los Venegas? ¿O No, ustedes... si recién estaban armando El cuento. el cuento, estaban armando los 13 o 14, los 3 meses que iba a durar el programa. Supuestamente. Fue planificado para 3 meses, Claro, supuestamente. saliendo todos los días. Ya. Entonces me llama y le digo, no puedo, estamos hablando del año 89, Ajá. no puedo, le digo, yo estoy con Coco Legrand en un café con Cel. Y Coco me pagaba muy bien, lo pasaba muy bien, que si yo no iba a abandonar a Coco. No iba a dejar el coco botado. No, voy a dejar a Coco botado. Ya. Y me dice, oye, qué lástima, bueno, voy a buscar otro actor. Y yo sigo trabajando con Coco. Y terminamos la temporada después de 2 años con Coco en octubre. Ya. Y en octubre yo digo, a ver, ¿qué es lo que hago? Voy a hablar con Patricio Campo a ver cómo está ese personaje. Ujú. Volví en octubre y le pregunto a Patricio, ¿tenías resuelto el personaje? No, me dijo, hemos probado, pero no me gusta. Ya, pues, ¿qué tal si pruebo yo? Ya, pues, me dijo. Probamos y estuve 22 años con el pelado. Con el pelado Con el Gajardo. pelado de Jarda. Ah. Claro, estuvimos 22 años haciendo el personaje. Esa serie, no sé, la consulta es que ha marcado mucho en su vida, tanto personal como laboral, porque el tema de esta serie, Los Venegas, una serie que si no has visto Los Venegas, no eres chileno, así es el lema. Ha visto lo que era, bueno, los protagonistas que eran, usted dice, pelado, no me acuerdo bien los nombres de los actores. Jorge Gajardo. Don Jorge Gajardo y su señora actual, Mónica Carrasco. Mónica Carrasco. Ellos no eran pareja antes de Los Venegas. No. Ellos estaban casados ya. Ya están casados Sí, ellos son matrimonio real. actualmente, pero en esos tiempos ya eran casados. No, también. Estaban ya. casados. En el 89 ya estaban casados. Ellos siempre fueron pareja real. Y pareja en la ficción también. Claro. Y toda esta Y integración de hijos de por medio también. no, lo otro... De hijo ficticio dentro de la serie, Sí, que tomaron mucha relevancia con el futuro. Me acuerdo de la hija de Los Venegas, más que todo, la actriz. claro, la Paolita, La que Paolita. lo hacía la Carolina Marzán. Claro, la vigencia de esos actores también, que era un tema en que llegaba actor a hacer un papel y se mantenían. Y llegaba... Llegaban, supongamos, los hijos, se mantenían esos mismos actores a realizar papel. No era un asunto de cíclico, de cambiar actores, sino que se mantenían los mismos actores. Era como mucho cariño por parte de los televidentes chilenos hacia la teleserie, que siempre mantenían esos actores de querer verlo ahí. Claro que sí, y además por cierta lógica también, es decir, cuando un actor hace un personaje de hijo y el personaje del hijo se mantiene en los libretos, tú tenés que seguir con ese actor, es decir, no podía estarlo cambiando, a no ser que se produzca algo muy extraño, como que alguien se vaya del país o tenga problemas, ¿no? ¿Ha pasado algo con respecto a eso? Se mantienen. ¿Ah? ¿Pero ha pasado algo con respecto a eso en Los Venegas? No pasó nunca, no hubo ningún cambio, como tú dices. Nunca hubo cambio. ¿Y se acuerdan? Una vez, es decir, cuando muere la Yoyita, Sí. al año 20 de producción, Ajá. o 21, hicimos 22 años, pero en el año 21 muere la Yoyita y resulta que no teníamos el personaje del adulto mayor femenino. Entonces se nos ocurre buscar a la madre del yerno de Jorge Gajardo, del yerno de Venegas, porque el yerno de Venegas, casado con la Paolita, era Gonzalo
Gonzalo estaba interpretado por Alberto Castillo. Castillo, sí. Claro, Alberto Castillo. Y buscamos a la madre de Alberto Castillo para que representara la tercera edad femenina. Y buscamos a una actriz muy querida, lamentablemente fallecida también ahora, la Peggy Cordero. Sí. La Peggy Cordero hizo de madre de Alberto Castillo. Y también creció la hija de Gonzalo con la Paulita. Sí. Y termina siendo una señorita que va a la universidad y ahí todos los problemas. Claro, claro, sí me acuerdo de esos tiempos. Era ya ir a la universidad y usted seguía siendo el mismo malo estafador y estaba en el personaje. Yo no cambié nunca. No. Nunca. Terminó la serie y yo seguí siendo el mismo. Incluso el otro día me reía mucho. Porque en la tercera, Álvaro Besamán, o Besama, algo así, el periodista de espectáculo de la tercera, hablando de no sé qué cosa, de no sé qué comedia por ahí, recordó a los Venegas. Y dijo, los Venegas en aquel tiempo, qué sé yo, que los personajes aquí y allá, los personajes que fueron creciendo, que fueron envejeciendo, coma, excepto Adriano Castillo, coma. Oye, me pasé la risa porque todos habían envejecido excepto yo, que yo me he mantenido igual, weón. Durante 22 años. Igual, hay que reconocer que no ha cambiado para nada. Oye, poco debo haber cambiado porque todo el mundo dice, oye, usted está igual. Y claro, yo noto que he cambiado porque yo veo los videos de aquellos años. Ajá. Y claro, hay cierto cambio. Sí, no igual. Pero la cantidad de cambio en comparación al pelado, como se le dice cariñosamente, era muy notorio. Pero era la estética suya de tener esa barbilla encadenada. ¿Cómo se le dice ese tipo de corte de barba? Se llama candado. Candado. Chivo, opera el chivo. Opera el chivo. Sí. Eso era como que le mantenía la imagen del personaje tal como ha sido siempre durante esos 20 años. Y la sigo manteniendo porque me sigue dando pega, ¿no? ¿Lo reconocen por el personaje Compadre Moncho? Absolutamente. Y me contratan como Compadre Moncho. Wow. Me contratan para que haga el Compadre Moncho yo hago animaciones de festivales, hago presentaciones de orquesta de cumbia. ¿Tú crees que como Adriano Castillo? No, como el Compadre Moncho, con unas chaquetas vistosas, con barba, con anteojos oscuros. Sí, pero si yo sigo explotando el personaje. Increíble. Y todo esto del término de los Venegas, ¿cómo lo tomaron ustedes? Porque ustedes eran los que llevaban años en comparación a los demás actores. Mira, mucha gente del elenco lo tomó bastante bien, lo tomó con resignación. Yo no, yo me molesté. Yo me molesté porque no era el momento de terminar con los Venegas. Tú sabes, todas las cosas en televisión tienen un inicio, un desarrollo y un fin, como todas las cosas. Claro. Pero yo consideré que el fin de los Venegas fue muy abrupto, que no tenía sentido terminar con los Venegas, no tenía ningún sentido. Y yo desarrollé una teoría de que era una teoría política. Ah, 2011. Claro. Había un presidente ahí de por medio. Y claro, el presidente era Piñera. Sí, don Piñera. Era Piñera. Y resulta que aparece Piñera de presidente y termina con los Venegas. Entonces, yo desarrollé la teoría siguiente, de que los ejecutivos de Televisión Nacional puestos por Piñera se habrían reunido y habrían dicho, oye, ¿qué le estamos dando pega a todos estos gallos? El Pelao, el Adriano, la Mónica, la Carolina, Alberto, la Cata Saavedra, la Pico, esos son todos contrarios a nosotros. Si todos estos gallos son de la Concertación, ¿por qué estamos dando pega? Terminemos con esta porquería. Y terminaron. Incluso terminaron de grabar y repitieron durante 6 meses. Igual. Entonces, tú decís, o se termina o viene, cuidado, ¿no? ¿Cómo termináis un programa y repetir durante 6 meses? No tiene sentido. Entonces yo desarrollé esa teoría, que no sé si será cierta, pero es una teoría que desarrollé en aquel tiempo. Teoría conspirativa. Claro, una teoría de revancha política. Porque yo me acuerdo que un tiempo después se reunieron, supongamos la que sea Paulita,
muchos de los actores del elenco de Los Venegas se reunieron en otro canal señalando que querían que volviera el programa. En la red me parece que fue. No, mira, la verdad es que nosotros expresamos nuestro deseo de que algún otro canal contratara a Los Venegas. ¿Por qué? Porque el programa Los Venegas le pertenece a Chilefilm, a una productora privada. Claro, una externa de TVN. Externa TVN, no es un programa de TVN. TVN era un cliente. Claro. Entonces, así como era un cliente, podría haber otro cliente. Yo siempre sostenía, si se perdió un cliente, puede haber otro. Pero nadie se interesó, fíjate. Cuando era un programa con publicidad hecha, que sea un programa reconocido, que salió con un rating bastante decente. Hoy día se pelean por 4 puntos, viejo. Sí. Nosotros salimos con 8. Imagínese. Entonces no tenía ningún sentido. Y lo otro es que era un programa que se mantenía en rating, no era un programa que bajara en rating, sino que era un programa que se mantenía y tenía su público fiel. Pero hasta ahora han pasado 4 años, compadre, que terminó el programa. Y todavía la gente nos habla. Incluso te digo más. Acabo, hace algunas horas atrás, unas 3 o 4 horas atrás, estuve en el Teatro Caupolicán conversando con el dueño del teatro, con Alberto Castillo. Fuimos los dos a hablar con el dueño del teatro por una idea que tenemos a desarrollar. En toda la calle San Diego, desde el Caupolicán hasta la Alameda, ¿sabes lo que nos gritaban? ¡Y la parejita que apareció! ¿Cómo están? ¿Por qué crees que hay esa reacción? Porque la gente todavía recuerda Los Venegas. Claro. Si se hubieran olvidado, no nos dirían nada, no dejarían pasar sin ningún problema. Y desde el Caupolicán hasta la Alameda, no hemos tenido que sacar, no quiero exagerar, unas 10 fotos. Sí, por lo menos, 10 fotos. Algunos con gente mayor, que es lo lógico. Claro. Pero otras con gente muy joven, que nos vio cuando eran chicos en los últimos años Los Venegas. Y nos tuvimos que sacar fotos con ellos. En el Caupolicán había un músico, parece que muy atractivo, porque había mucha gente. Yeah. Svensson, algo así. Bueno, tuvimos que sacar una foto con todos esos jóvenes. Wow. Es decir, la gente, y yo viajo mucho por el país, y en todas partes me dicen, oye, ¿y Los Venegas? No le puedo decir nada, no depende de mí, depende de los canales, depende de Chilefilm, no depende de mí, y todos preguntan por el programa. Entonces, yo te digo, incluso hoy, si algún canal se le ocurriera colocar a Los Venegas a un horario nocturno, con otras temáticas, a lo mejor incluyendo algún otro actor, haciendo otro personaje familiar también, sería un gol, compadre. Pero don Adriano, a nadie se le ocurrió. Don Adriano, pero el hacer una temática así como más para adultos, ya horario prime, nocturno, ¿no es un poco cambiar un poco lo que era Los Venegas? Porque yo me acuerdo que Los Venegas eran súper blancos en su formato. Claro que es cambiarlo. Pero resulta que si tú mantienes eso blanco, esa familia blanca, que nosotros no hacíamos ni voto en el programa, nunca dijimos un garabato en 22 años. Claro, pero supongamos... ¿Tú crees que si hacemos eso hoy, en que en el Festival de Viña, el espectáculo más grande que se hace en la televisión chilena, escuchaste lo que se dijo? Sí. ¿Y escuchaste cómo el público aplaudía y pedía gaviotas después de las cosas que dijeron? Es que ahora don Adriano piden gaviotas hasta porque pisó el escenario nomás. Ya, olvídate las gaviotas. Sí. ¿Viste cómo reaccionó la gente ante muchas cosas de grueso calibre que se dijeron? Claro. Aplaudían pero a rabiar y todos pero muertos de la risa. Entonces, si tú no te adaptas, yo no digo hacer un Venegas utilizando ese tipo de términos y ese tipo de temática, no te digo eso, pero tú no puedes ir contra la corriente. Cuando la gente quiere una cosa más fuerte, más picante, tú tienes que darle un poquitito por lo menos, porque si sale con un programa como Los Venegas blanco, que nunca dijimos ni poto, claro, nos van a encontrar una antiguaya, nos van a encontrar obsoletos, pasados de moda, nos van a decir de todo.
Si este país es así, pues compadre, ¿qué le vamos a hacer? Pero supongamos, Tú te adaptas a los tiempos o mueres. pero supongamos, han habido muchos de esos tipos de formatos. No sé si acaso acuerdan cuando Happening con Ja, la reivindicación que quisieron realizar, pero no resultó. Supongamos, me acuerdo de un programa de Profesor Rosa, que después de toda la polémica del video que se dio a ver, también quisieron hacer un formato para adultos, profesor, pero tampoco dio resultado. Entonces, y entonces yo creo, no sé, en mi opinión como televidente, respetar un horario como era Los Venegas, la hora de almuerzo, en donde muchas madres, o sea, de hogar, lo que son los hijos volviendo al colegio y todo el tema, una franja como era Los Venegas, era rico porque era una franja familiar, pero transformarlo ya más para adultos, lo encuentro complicado. Si hay alguien que quiere hacer eso, ideal, pues. Que lo ¿Usted lo proponga. aceptaría? Que lo proponga, nosotros lo hacemos. Pero los Nosotros demás del estamos para elenco, los demás del elenco también lo ven así. Sí, oye, trabajo es trabajo, hijo. Nadie desprecia el trabajo. A todo esto, yo me acuerdo que hicieron un teatro Los Venegas, ¿o no? Un teatro, sí, nos hemos presentado como Los Venegas en los casinos por ahí alguna vez, sí. ¿Sí? Y en algún festival también hemos actuado como Los Venegas, pero muy poco. ¿Y si tienes pensado hacer alguna reunión nuevamente? ¿O solamente están en contacto? No, es posible que hagamos algo cuando se presente la ocasión. Ajá. Es posible porque Alberto y yo somos productores. Entonces de repente cuando alguien nos puede pedir, qué sé yo, algo que tenga que ver con Los Venegas, nosotros armamos el equipo, preguntamos si lo quieren hacer y vamos para adelante. El trabajo siempre es bienvenido. Wow. ¿Sí? Entonces, ¿actualmente ustedes están realizando alguna actuación, están realizando alguna participación en teatro, no, Adriano? ¿No? No, yo trabajo en Café con Ser, en algún programa de televisión, pero respecto a Los Venegas no estamos haciendo nada. No respecto a Venegas, sino que usted como Sí, persona. mira, tengo Café con Ser con Alberto Castillo y la Carolina Marzán, que se llama El Candidato, que son los tres personajes de Los Venegas puestos en situaciones especiales. Tengo otro que se llama 50 y Tonto, en que trabajo con la Carolina Marzán y con Osvaldo Silva, un galán de teleserie. Eso es una terapia de grupo en torno al matrimonio. Wow. Todo en jarana, podrá suponer. Claro. Y también tengo un espectáculo audiovisual que se llama El Show de Chile, con unos chicos una compañía de jóvenes que se llaman Los Desconocidos de Siempre, o Los Ilustres Desconocidos, algo así. Y así, pues, viste, pero eso de hacer tres tipos de actuaciones diferentes, no se le enreda un poco los papeles cuando tenga que hacer actuación ahí. No, el día que se me enreden los papeles me tengo que ir para la casa. Quiere decir que no me está funcionando un poco. Entonces ahí uno se tiene que retirar. Y de momento usted no tiene para nada pensado eso. No tengo para nada. Pero bueno, va a llegar un momento en que me va a tener que retirar, así como todos. De repente las fuerzas no te dan. Hay que irse para la casa. Bueno, ahí andar dando pena por ejemplo. Y a todo esto, don Adriano, su imagen en las redes sociales, en estos memes o imágenes señalando, bueno, como compadre Moncho, pero el mito que dejó como personaje de ser que con 1.000 pesos tú puedes ir a una fiesta, carretear, llevarte una mina y hasta pagar el taxi con 1.000 pesos y estáis feliz. ¿Cómo? ¿Le ha pasado algo así o no, don Adriano? ¿O es solamente mito nomás? No, es parte de la historia, es parte de la mitología. Con 1.000 pesos tú no hacías absolutamente nada. No, con 1.000 pesos no. El personaje tiene esas características de claro. héroe urbano. Claro. Soy un superhéroe para los jóvenes, viejo. Yo soy Eres el ícono del carrete. Claro. Todos me tocan cuando me ven en la calle, me dicen gurú. Yo soy una especie
Es como el roto chileno, carretero chileno. Claro, carretero, pero un gallo un pelito más arriba del roto, ¿ya? Claro. Un gallo más o menos educado, que habla bien, un poco estrafalario para vestirse, ¿no? Pero con la pillería típica del roto. Wow. Bueno, a todo esto, don Adriano, habíamos dicho que íbamos a estar 1 hora y ya nos pasamos, vamos a estar casi a 2 horas. No creo. ¿En serio? Ah, ¿verdad? Lleva 1 hora y media. Claro. Entonces, por si no quiero molestarlo mucho, quiero a todo esto, cuando me señaló don Adriano de su pareja, yo quedé impactado y eso tengo que felicitarlo. Ahora sí, usted es compadre Moncho. No eres el único que me ha felicitado en estos 25 años que llevo con él. Increíble. Es decir, incluso te digo más, hay algunos actores que no voy a nombrar, Ajá. para no dejarlo en evidencia, que ni siquiera me saludan. Cuando me ven por ahí, se acercan a mí y dicen, tu señora, ¿cómo está, viejo? Y ni siquiera me han dicho, hola todavía, ¿cómo está? Y ahora, no, primero me mira a los ojos y me dice, tu señora está bien. Con esa voz así de súper buen amigo. Como... Gente cálida, oye, gente cálida. Saluda a la señorita, señora Beatriz Alegret, que increíble. Alegret, sin acento. Alegret. Ahí está, Alegret. Y ese es su apellido auténtico, no ha inventado. Así es. A todo esto fueron nominados como la pareja dispareja, que son pesados los de Terra. Oye, no una sola vez. Una vez Gonzalo Beltrán, por allá por los 90, ¿Ya? nos invitó a un programa de esos programas Prime que él tenía. ¿Ya? Recuerdo que animaba Morandé, el Quique y la Cecilia. ¿Era Viva el Lunes? No lo sé, o el martes, no sé cuándo, no te puedo decir cuál era, pero es de esos programas de Gonzalo. Ya. Y él siempre tuvo una actitud muy diferente conmigo, fue una muy buena persona. Además era un tipo de televisión 100%. Y nunca tuvo un fracaso, todos sus programas fueron éxitos. Claro. Y tuvo a bien invitarme un par de veces, y una de esas veces fui con Beatriz. Y al otro día en el diario dice, después de la aparición en el programa de Gonzalo Beltrán, de Beatriz Alegret y Adriana Castillo, aún la gente no entiende por qué. ¿Por qué se fijó en este tipo? Qué divertido. ¿Y a todo esto la señorita Beatriz está por ahí? Mira, parece que salió, o que no escucho nada, oye. Lo dejaron solo. Capaz que hayan salido o se acostó. Se aprovechó al instante. Se aprovechó el instante se puso a dormir. Ay. Sí, pues. Increíble conquista. Y es parte también de la admiración de los jóvenes. Claro. Porque los jóvenes dicen, oye, este gallo. La hizo. La señora. La hizo. Claro. Entonces todos dicen, este gallo es especial. Tiene truco. Este es un gurú. Este gallo vale la pena. Pero ¿cómo fue su encuentro con ella? Porque eso todos quedamos así impactados. ¿Cómo fue ese? Fue por allá por el 89. ¿Ya? En el programa Éxito del Pollo Fuente, que ya llegó a trabajar y yo estaba trabajando ahí. Y ahí nos conocimos, hicimos buenas migas y el 90-91 empezamos a vivir juntos y estamos juntos hasta ahora. Mitch. ¿Pero ustedes no están casados? No. Ustedes fueron los iniciadores de de todo esto que ya no es tema casarse, el asunto es convivir. Sí, exacto. Lo que es bastante bueno, yo lo recomiendo, por lo menos durante un tiempo. Y esto... Lo recomiendo porque tú aprendes a darte cuenta si estás bien encaminado. Pero ya han 20 y tantos años, ya tiene que darse cuenta, ¿ya, pues, Adrián? ¿Cómo es que todavía estamos a prueba? No, yo no tengo ningún problema. La Beatriz es una mujer estupenda. Además de regia, todo el mundo lo sabe, es buena persona. Es decir, lo más importante es la calidad interior de las personas, ¿no? Sí. Es decir, es una persona que te apoya, que siempre está contigo, siempre está preocupado de ti. Y eso es fundamental. La belleza física es una cosa que algún
día pasa, Bueno, usted... ¿Qué le vamos a decir? ya se nos pasó los años ya, pues, don Adriano. A mí, yo no he tenido nunca, weón. Nunca he tenido belleza física. Pero la personalidad es lo que cuenta, la actitud. Sí, pues la actitud es fundamental, fundamental. Ahí... Oye, ya hemos conversado bastante. Sí. Así que dile a tus auditores que vamos a empezar a despedir. Sí, no, ya nos vamos a despedir. Ya son casi 10 para las 12 de la noche. Así que, sí, vamos a subir esta entrevista por YouTube. Así que para que todos los chiquillos nos puedan escuchar, ahí lo pueda compartir en su fanpage de Adriano Castillo. ¿Así? ¿Cómo lo pueden ubicar, don Adriano, a todo esto? Teléfono, email, pues. Email, ya. Claro. Email tú te lo dio, ¿no? Dígalo usted al aire. Al aire. Sí. Adriano.castillo.herrera@gmail.com. Más sencillo que el de hoy. Sí. Adriano.castillo.herrera@gmail.com. Así se me puede ubicar a mí y por el teléfono que tú sabes. Sí, no, pero ahí, ese teléfono lo vamos a bajar ahí, ¿no? Porque esas pueden llegar pitanza y todo eso, así que mejor... Sí, no, pero tiene fanpage también usted, en Facebook. Yo creo que sí, mi hijo me creó uno y Beatriz también me creó uno, pero la verdad es que no te sabría decir cuál es. Porque ni me preocupo esas cosas yo. ¿Sí? ¿No es de tecnología? No. Así Para es. mí el celular y lo que se puede hacer con el celular y con eso estoy tranquilo. Y el teletrack, así de sencillo. Claro. Y además, ya se me pasó ya. Chuta, ya, bueno, lo dejo. Ya se me pasó la revisión de las carreras. Pero por internet se puede. Ah, ¿verdad? Viste que tú sabes. Oye, Ya. fue un gusto conversar contigo. Igualmente, don Adriano. Y espero que todos tus auditores se entretengan con estas cosas que hemos hablado. Y toda una historia, bueno, toda una un saludo historia. muy grande a toda la gente que te escuche. Sí. Y un abrazo y que les vaya todo muy bien. Muy agradecido, don Adriano, por su tiempo, su calidez y la historia que nos ha contado sobre lo que la actuación acá en Chile en esos tiempos. Sí, pues. Bueno que Interesante. la gente lo sepa, Ajá. para que algunas cosas no se vuelvan a repetir. Sí. Oye, saludo a todos los chiquillos que nos han estado escuchando, ahí a Mario, a Cristian, a Carlos, a Choche, a la Vini, a la Vicky, teníamos varios, así que no he podido leer porque realmente estábamos concentrados conversando y quería sacar la mayor cantidad de información, así que ya saben, chicos, próximamente en YouTube vamos a subir esta entrevista completísima, sin censura, con Adriano Castillo, el compadre Moncho. Un gusto saludarte, compadre, que estés muy bien y que tengas mucho éxito. Muchas gracias, don Adriano, que le vaya muy bien y de seguro va a tener un dulce sueño durante estos 20 años, lo ha tenido, así que siga aprovechándolo. Ya, chao, caliente. Se cuida. Ay, chicos, bueno, ahí está. Increíble, Adriano Castillo acá en Espacio Freak. Ojalá que lo hayan disfrutado. Realmente gran historia lo que hemos tenido acá. Chicos, Mario Vera, saludos para ti. Estaba escuchando, yo sé que estaba ahí. Como les digo, esta entrevista va a estar subida en YouTube. De seguro me están escuchando en YouTube, pero bueno. Ya saben, próximamente vamos a estar anunciando los próximos invitados que vamos a tener. Se nos viene un gran especial. El próximo programa de Espacio Freak de aquí a 2 semanas más. Sobre 2 grandes actores. Estamos viendo ahí, estamos perfilando. Así que estén bien atentos con ellos, chicos. Yo por mi parte... ¿Qué más decirle? Agradecimiento a todos por habernos escuchado en esta transmisión en vivo y en directo. Bueno, si lo están escuchando por YouTube, es un formato grabado. Pero ahí, atentos al grupo de Espacio Freak, programa Espacio Freak, como también a fanpage de Espacio Freak o Mundo Otaku Curicó. Estén bien atentos a ello y nos volveremos a reencontrar. Se despide Urusai desde acá, desde Curicó, 7ª región de Chile, para todo Latinoamérica que nos está escuchando en este instante. Me voy a ir con este clásico. Esto es Tatakae Otakin, aquí en Espacio Freak.